KDesimu, que puede ser simulado, ¿no? Y aquí nosotros observamos una serie de componentes que los podemos encontrar dentro del banco de ALECOP, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un motor trifásico, tenemos guardamotores, tenemos contactores, tenemos algunos elementos de protección, como por ejemplo fusibles. Entonces, pues la idea es que a estos componentes nosotros le asociemos parte de la lógica cableada. Esto se llama lógica cableada, en la que nosotros vamos a tener no componentes programables, no vamos a tener un PLC acá, pero vamos a tener un conjunto de sensores e interruptores dispuestos de cierta forma a fin de que el motor pueda llevar a cabo una tarea, ¿no? Por ejemplo, miremos en este caso cuál es esa tarea. Este es un ejemplo que está disponible con la herramienta. Lo voy a simular, ¿sí? En la simulación pues simplemente damos un clic sobre este botón, como ya lo habíamos visto anteriormente con neumática, y lo que viene a continuación ya es la operación que yo hago del sistema. Por ejemplo, vamos a cerrar los fusibles, ¿no? Estos fusibles pues tenían que estar de alguna manera pues activos desde un principio, ¿no? Usualmente los fusibles no se los está abriendo y cerrando, sino que ellos permanecen normalmente cerrados y pues protegerán en caso de un fallo, ¿no? Un fallo al sistema. Muy bien, de aquí en adelante yo ya no puedo hacer nada más, ¿sí? No puedo hacer nada más porque miren, estos contactos principales son los contactos que van a trabajar con esas corrientes que va a necesitar la carga, y son pues usualmente corrientes grandes, corrientes de algunos amperios, ¿no? Acá en la simulación yo no puedo hacer nada con estos contactos porque estos contactos no son controlados manualmente. Estos contactos dependen de una bobina, sí, dependen de una bobina que cuando la bobina del contactor es energizada, pues ella va a permitir la apertura o cierre, ¿no? Se cierra cuando la bobina está energizada, se abre cuando la bobina deja de recibir alimentación. Entonces noten que por ejemplo en este circuito nuevamente tenemos un fusible acá que va a estar vinculado pues al buen funcionamiento del sistema, y miramos por ejemplo que cuando esto se energiza algunas líneas cambian de color. Eso quiere decir que aquí ya la señal de alguna manera está llegando, ¿sí? En este caso es esta fase, la fase ya está llegando hasta estos puntos. Sin embargo, como se puede observar, no lo hace hasta la bobina para energizar el motor, ¿no? A la bobina del contactor. Será necesario la intervención, ¿sí? A través del uso, por ejemplo, de estos interruptores. Estos interruptores, en esta forma, como aquí se han dibujado, realmente son pulsadores, ¿sí? Son pulsadores que nos van a permitir el arranque o la detención del motor. Por ejemplo, aquí le vamos a dar el arranque. Entonces yo presioné durante un momento, liberé el mouse y automáticamente el botón cambió de estado. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que gracias a esta conexión la bobina se energizó, y cuando ella se energiza, KM1, los contactos principales cambian de estado, energizando el motor. Pero bien, aquí hay algo más, y es que esos contactos, hay un contacto que es auxiliar, 1.3, 1.4, que cuando la bobina se energiza también ellos se cierran. Miremoslo otra vez. Bueno, aquí acabé de dar un stop, ¿no? Miren que eso normalmente está abierto. Sin embargo, cuando la bobina se energiza KM1 aquí, y igualmente los contactos KM1 acá. Estos contactos son principales y este contacto se le denomina un contacto auxiliar. De esta manera la bobina ha quedado enclavada, ¿no? Se ha retenido la orden, en este caso de activación.
Yo le puedo seguir dando esta orden de operación, ¿sí? Pues aquí no hay cambio. El cambio se produce, ¿sí?, cuando nosotros interrumpimos el fluido de la corriente eléctrica, ¿no? Y eso puede ser dado por dos situaciones. Por este botón que se llama un botón de stop, ¿no? Deja de pasar la corriente, la bobina se desenergiza. Al desenergizarse, el contacto auxiliar se abre, e igualmente los demás, pero la bobina no puede retener lo que anteriormente, el modo de operación anterior, ¿no? La interrupción de la corriente hace que el sistema se detenga. Bien, noten que adicionalmente por acá tenemos nosotros con la letra F, es una protección. El símbolo de ese pulsito representa la protección que se da por el guardamotor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando el guardamotor se activa, y esto es cuando hay exceso de corriente, o cuando una de las fases falta, por ejemplo, lo que sucede es que este guardamotor, que es un relé térmico, hace que el contacto auxiliar que él tiene se cambie de estado. En este caso, abrió el circuito, y esto hizo de que el sistema dejase de funcionar. Este, por ejemplo, es un fallo que sería interesante mirarlo en el ambiente, y que llevaría pues a preguntarnos, bueno, ¿por qué razón si yo le estoy dando start, ¿no? Estamos dándole start al sistema, el sistema no funciona? ¿Sí? ¿Por qué no funciona si le damos start? Entonces ya la búsqueda de fallos nos llevaría entonces a identificar acá que hubo una protección, ¿no? Y que una protección se encuentra disparada. Aquí en el circuito es fácil verlo, pero ya sobre el entrenador con las conexiones a veces no es tan fácil. Noten pues que adicionalmente este circuito nos presenta acá un estado a través de este indicador. Estos son pilotos que nos indicaría pues que hay un fallo que está provocado en este caso por la protección térmica, ¿sí? ¿Cómo la elimino? Pues simplemente dando un clic acá en el componente, en el guardamotor, lo rearmamos. Solamente tiene un botoncito para quitar la protección. Debemos esperarnos sí que se enfríen el bimetálico, y ya en ese caso ya él empezaría entonces nuevamente podría responder a nuestras órdenes de mando. Entonces aquí le estoy dando una orden de mando, listo, y miren ustedes pues que hemos usado también otros contactos auxiliares para representar la buena funcionalidad del motor. Bueno, este es entonces otro de los recursos que vamos a tener disponibles para nuestro trabajo. Hay que realizar unos montajes. Vamos a trabajar sobre un motor de corriente alterna, motor trifásico. Lo vamos a hacer con baja tensión, no lo vamos a hacer con 220 voltios. Lo trabajaremos ya en el laboratorio con una tensión de 22 voltios. Y será necesario entonces implementar algunas operaciones, como por ejemplo cambio de giro, arranque estrella triángulo. Son algunos circuitos básicos como el que les estoy indicando, que es necesario conectar y estudiar para evaluar entonces qué condiciones de fallo en un momento dado podrían presentarse y cuáles serían entonces los procedimientos de corrección.